punto de la tarde, comenzando el segundo live de este lunes 2 de marzo. Ya son, bueno, las 6, como decía, en Miami, la costa este de Estados Unidos. Pero toca también, además de saludar, pues decir que son las 7 de la noche, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que es una audiencia que está muy atenta siempre a información vinculada con nuestro país, evidentemente. Y la de ahorita tiene que ver con el proceso judicial en contra de Maduro y Cilia Flores. Vamos a analizar con un experto, con un abogado que además le lleva el pulso al proceso allá en Nueva York. Lo hemos entrevistado antes y con él vamos a especificar o tratar de la medida posible explicar mejor lo que ha sido la estrategia de la defensa de Maduro, de incluso pedir que se le anulen los cargos, que se suspenda el proceso judicial en su contra y por todo esto del bloqueo de fondos estatales, es decir, de dinero de todos los venezolanos para pagar a los abogados élites y por parte de una acción de la OFAC. Buenas tardes y bienvenidos y gracias por valorar estos live, que básicamente buscan eso, poner en contexto y que entendamos mejor los hechos, ¿no? En la medida de lo posible, esos tantos elementos que se van sumando a situaciones, a circunstancias, a hechos y además de envergadura que inciden, por supuesto, dentro de los objetivos afines, colectivos, entre otras, de alcanzar el cambio en Venezuela, la libertad, llegar finalmente a la democracia y con liderazgos efectivos, además ya reconocidos, legítimos, como el de María Corina Machado y Edmundo González, para poner en práctica un proyecto como el del Plan Venezuela Tierra de Gracia, con la finalidad de que a Venezuela se enrumbe por un destino mejor, que además pueda permitir la calidad de vida general de todos los venezolanos, el bienestar general. Voy a incluir de una vez a Nizar El Faki, quien es el abogado con el que hemos estado anteriormente conversando y que conoce bastante bien esa situación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, específicamente estos últimos episodios. No lo veo acá, así que si es posible, Dani, que le avises, que ya estoy en vivo, para que me mande la solicitud, porque se me hace bastante más sencillo el poder enlazarme con esa solicitud que me envíe, en lugar de yo ponerme a buscarlo acá en la lista. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando, de hecho, revisando con Celia Mendoza como periodista, lo que fue ya la publicación del documento en el expediente público, incluso al que pueden tener acceso todos quienes quieran, tanto especialistas como no, pues ciudadanos comunes que estén siguiendo este caso, y ya ese documento de la defensa de Maduro, esa defensa que puso la queja ante el juez por el bloqueo de fondos, está ahí disponible para analizarlo completo y seguramente ya nuestro invitado lo hizo, porque hay una cantidad de detalles que pueden también orientarnos mejor hacia lo que va a ser esa defensa, ¿no? Que pueden ya asomar líneas más exactas de lo que sería la defensa élite de Maduro, que hasta ahora no sabemos si va a poder continuar o no con este proceso, y bueno, qué va a pasar con el proceso en sí. Ya lo envió entonces, me está diciendo Daniela, aunque no lo veo por acá, pero déjeme un segundito que revise con calma, porque no lo veo, sino entonces tengo yo que mandar la solicitud. Definitivamente no lo encuentro. Permíteme un segundo mientras ustedes están conectando. El sistema también va avisando sobre este live. Acá está. Bueno, la tecnología. Este va a ser el segundo y último live del día por lo pronto, porque como es la cosa, y aprovecho para invitar a que luego ya de las 7 o 8 de la noche en mi cuenta vean un video que voy a montar con relación a lo que fue la comparecencia de Zapatero al Parlamento, específicamente lo que fue la comparecencia ante el Senado español sobre los presuntos hechos de corrupción. No se está sumando, qué raro, qué raro. Vamos otra vez a darle. Si me la puedes volver a mandar, no sé por qué el sistema no está enlazando, Nizar. ¿Cuál es el problema que tenemos ahorita? A veces pasa esto y nos complica, sobre todo nos come tiempo, que es el tiempo tuyo que es tan importante, porque sé que estás haciendo un esfuerzo para estar con nosotros en este live en medio de tus ocupaciones. Yo sé, me estás saludando, pero si quieres, me vuelves a mandar la solicitud, cancela la anterior y me la vuelves a mandar. Dijo acá que no te puedes unir. Me avisó el sistema. Entonces, si quieres, por favor, para que me ayudes con eso. Y si no, bueno, voy yo entonces a mandártela, finalmente para poder lograr el contacto. Les decía entonces que, también invito a ver el otro live que ya hice con Gabriel Bentascar. Él es periodista, pero entre otras cosas abogado, tiene mucha profesión. Y además es especializado en Medio Oriente, en conflictos de Medio Oriente y en fundamentalismo islámico. Ese está ya publicado. Muy buena conversación en la que hablamos justamente de esos problemas de fondo, ese problema grande ideológico que complica todo y que puede en el tiempo hacer que no solamente se mantenga el régimen, sino también que vamos a suponer que ahorita logran finalmente salir del régimen iraní, que reaparezca en el tiempo o que haya diferentes episodios, manifestaciones en cualquier parte del mundo porque vaya que están sembrados, ¿no? Y de eso y más hablamos con él, de esas amenazas, esos peligros que hay que considerar en esa lucha importante contra lo que algunos bien definen como el eje del mal, porque no se puede hablar de una corriente ideológica normal. Esto es extremo y de un extremo incluso una posición extrema que es capaz de, hasta por simplemente diferencias simples, acabar con la vida de otro, como por ejemplo dentro del contexto religioso y en nombre de Dios. Pero bueno, nada que logro con él, ¿vale? Qué broma. Déjame mandártelo yo a ti porque esto no me está dejando. Permítame un segundo. Qué pena. Qué pena con ustedes, qué pena con la visita. Pero así pasa a ver si ustedes perfectamente entienden. Como que se unió ya. ¡Ah! Hola, Se hizo la magia. ¿cómo estás, Gladys? Aquí, muy bien. Acá, dándole largas, hablando un poco de todo asunto, Mario, porque vale que son varios importantes además. Para Sí, le lo estaba dando request, pero ya estamos acá, que es lo importante. es lo importante. Y contigo, por supuesto, como especialista, como abogado que llevas además este tema de los procesos judiciales en contra de Cilia Flores y de Nicolás Maduro, queremos precisar lo que ha sido este episodio, el último, ¿no? Que fue noticia, en el que la defensa de Maduro se pronunció, se quejó, puso el reclamo de lo que era el bloqueo de fondos estatales, de dinero de los venezolanos, para pagar justamente sus honorarios a este grupo élite. Y bueno, entiendo que ha habido, no sé si contigo podemos precisar eso, que entiendo que o por lo menos lo que pretende la defensa en este sentido, que sería hasta que le anulen los cargos. Pero también otro dato es que a Cilia Flores se lo permiten. Eso y más, lo queremos contigo analizar, por favor, y actualizar. Seguro que sí. Bueno, empezamos de una vez, Gladys. Básicamente, lo que ocurre acá es una acción a varias bandas, ¿no? Digamos, son varias acciones que van todas orientadas al mismo punto. Los abogados hicieron un requerimiento
el mismo 5 de enero, que fue cuando se hizo la primera presentación de Nicolás Maduro Moros y Cecilia Flores de Maduro ante la Corte. Recordemos que la detención ocurre el 3 de enero, se hace la presentación en el tribunal el 5 de enero en Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York. En esa presentación, los abogados digamos, hacen parte como representantes de ambos. En el caso de Nicolás Maduro, Barry Pollack, en el caso de Cecilia Flores tiene una defensa técnica separada, y son dos firmas, ¿no? De abogados diferentes. Ellos le comunican al juez, tras la audiencia, que ellos están haciendo las gestiones para requerir a la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos, que es una entidad adscrita al Departamento del Tesoro, que forma parte del Poder Ejecutivo Ujú. Nacional o Federal de los Estados Unidos. Le anuncian al juez, sin hacerle ningún requerimiento, simplemente le anuncian para darlo por enterado, que ellos están haciendo la gestión ante la OFAC para requerir que se autorice la liberación de fondos para que ellos puedan cobrar sus honorarios profesionales. Ahora, ¿la autorización de fondos de quién? Sí, porque ha habido confusión, ¿no? Evidentemente, la audiencia recordará, y si no recuerda, pues se lo comunico, pues que en el caso de Nicolás Maduro Moros y de Cecilia Flores de Maduro, al margen de este proceso judicial, hace años, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que es la OFAC, Ya. impuso sanciones ejecutivas contra ellos de forma individual. ¿Qué significan esas sanciones ejecutivas? Que se les congelan a ellos sus cuentas bancarias en Estados Unidos y en el extranjero, se les congela la disposición de bienes, muebles o inmuebles que ellos puedan tener en diferentes países, que tengan conexión con Estados Unidos, y luego la Unión Europea hizo lo propio, a través del Consejo Europeo, que tiene efecto en toda la Comunidad Europea, y luego Reino Ujú. Unido hizo lo propio, luego Canadá hizo lo propio, y luego Suiza hizo lo Ujú. propio. De manera que si ellos tienen cuentas en el extranjero, bienes en el extranjero, se supone que esos bienes y esas cuentas a su nombre están bloqueadas. Entonces uno podría pensar que el requerimiento lo hicieron para que se liberaran fondos personales de ellos en el extranjero para poder pagar a los abogados. Ujú. Pero no, el requerimiento que hacen ellos, a través de los abogados, a la OFAC, es que se autorice el uso de fondos del gobierno, del Estado venezolano, fondos de todos los venezolanos, del erario público venezolano, para que sea el Estado venezolano, es decir, todos los venezolanos los que paguen y financien la defensa de élite súper costosa de Nicolás Maduro Moros y Cecilia Flores, que han decidido pues contratar a dos firmas muy costosas para que los representen en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Y Ujú. lo que hizo la OFAC fue, según lo que informan los abogados, yo pude ver parte de la licencia específica que emitió la OFAC, pero en todo caso rechazan, luego de que hay un ida y vuelta, porque estas solicitudes, debo decirte, Gladys, que tienen diferentes pasos administrativos, Ok, no son tan sencillas, ok. y luego entonces hubo al final del día, el desenlace de esa decisión de OFAC fue impedir que en el caso de Maduro se puedan liberar fondos del Estado venezolano para que pueda costear la defensa de Barry Pollack, que es su abogado. Lo cual es lógico, y se lo agradecemos a la OFAC, ¿no? Porque es una cosa hasta de sentido común. Pero la fiscalía, por ejemplo, en este caso, ¿cómo debe proceder para entender las partes, ¿no? Porque esto es el Departamento del Tesoro, entonces la fiscalía ya inmediatamente después, ¿qué debe hacer? Y el juez, ¿para cuándo se espera que pueda tener respuesta en este sentido? Porque la audiencia es el 26 de marzo, eso es ya. Correcto. Si no se vuelve a diferir, ¿no? Habrá que esperar cómo van transcurriendo estos días. Pero efectivamente, ahora, luego de que ellos pusieron en cuenta al juez que estaban haciendo estas gestiones, Ujú. el abogado de Mauri, por eso que de pronto esto es confuso, pero son casos bien complejos que se van desarrollando día a día, como yo siempre he advertido desde el día uno, es difícil anticipar porque van a haber muchas cosas que van a ir surgiendo, pero el abogado de Maduro particularmente notifica al juez de esta situación el día 25, ¿no? Y cuando notifica el día 25 de febrero al juez, le dice, mira, señor juez, está pasando esto, por el momento no le estoy requiriendo su intervención, solamente lo estoy poniendo en autos. Ya. Yo sigo actuando en OFA para que ellos reformulen esta decisión y lo iré poniendo en autos en la medida en que nosotros obtengamos avances. Y fue una manera también del abogado decirle a los fiscales, estoy aquí actuando ante el tribunal para que esto se concrete y si no se concreta, voy a ejercer acciones ya ante el juez, ¿no? Y Ah, efectivamente, ante el tribunal, es decir, primero lo pone en autos al juez, le dice, ok. señor juez, no le estoy haciendo ningún requerimiento, de hecho dice expresamente el escrito de Barry Pollack, sino que lo estoy poniendo en autos de que esto está ocurriendo. ¿Por qué hace eso el abogado? Un poco el abogado lo hace con la expectativa de que eso va a ser persuasivo para que la OFAC, digamos, diga, bueno, va a intervenir el juez, antes de que el juez intervenga, vamos a cambiar la orden, vamos a reconsiderar la orden, ¿no? Y lo que pasó fue que la OFAC no hizo ningún tipo de reconsideración, mantuvo Sí. esa decisión. Y ahora sí, Ujú. entonces el 27 de febrero, Barry Pollack sí presenta el escrito ante la Corte, ya no poniéndolo en auto solamente, sino diciéndole a la Corte, si esto no se resuelve, le están violando el derecho a la defensa a Nicolás Maduro Moros. Y si le están violando el derecho a la defensa a Nicolás Maduro Moros porque no le permiten designar a sus abogados, eso va a generar que yo no pueda continuar, es decir, que él no pueda continuar en la defensa y se debería proceder a la nulidad de todos los cargos por violación de un derecho constitucional, que es el derecho a la defensa, entre el cual se incluye el derecho a poder contar con abogados defensores. Eso es lo que alega el abogado y ahí está. Esa es una falta a la sexta enmienda, ¿no? Correcto. Ok, ahora bien. Entre ¿Realmente hay una falta? comillas, Ajá, entre ahí te iba a comillas. preguntar. ¿Realmente habría una falta? Porque nadie tiene problema que lo defienda uno de oficio. Fíjate, Gladys, la Constitución ni Estados Unidos ni otro país del mundo que yo conozca establece el derecho de una persona que está siendo acusada en un tribunal penal por delitos que habría cometido, digamos, que no tienen nada que ver con actos de Estado. ¿Sí? Esto Ujú. no es un juicio contra la República, esto no es un juicio contra Venezuela, esto no es un juicio contra algún organismo público del Estado venezolano, en donde sí se entendería que la Procuraduría debería tener intervención en el proceso y que el Estado venezolano contaría con posibilidad de intervenir en ese proceso, sino que Claro. esto es un proceso penal contra unos individuos que a los efectos de la Corte son dos personas naturales, que deben defenderse con sus argumentos como cualquier persona, cualquier ciudadano común que está en el Tribunal Distrito Sur de Nueva York. ¿No? Eso es lo primero. Entonces, no hay ningún derecho constitucional, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro país que yo conozca, que establezca el derecho de una persona natural a acceder a dinero gratuito de millones de dólares o de cientos de miles de dólares para pagar abogados muy costosos. Es decir, ese derecho no existe. Yo ponía un ejemplo didáctico la otra vez en una entrevista
que eso es como decir que una persona tiene derecho a comprarse una joya preciada o a comprarse un Rolex de oro y con los lujos más exorbitantes, pero que si no tiene el dinero para poder comprarlo, entonces le están violando su derecho a poder adquirir ese bien. No. Si tú tienes Ujú. derecho a adquirir un servicio, a adquirir un bien, también que puedas pagarlo. Entonces, el derecho no llega hasta allí. El derecho llega hasta garantizarle al defendido, o al acusado en este caso, que pueda contar con la posibilidad de contratar un abogado con quien tiene que acordar honorarios y pagarle. Y si no puede pagarle a ese abogado porque no tiene los fondos, no tiene los recursos, buscarse unos más baratos. Sí, porque hay muchos abogados en Nueva York que pueden ejercer la defensa seguramente de una manera mucho más económica que este abogado que tiene más de 30 años de experiencia, que es un abogado de élite que cuesta una estimación de $1.000 por hora, ¿no? Ajá. Y lo tercero, en última instancia, si no tienes ni siquiera recursos para poder costear un abogado más económico, es buscarte un abogado público, un abogado que sea costeado, digamos que no te genere costos honorarios al acusado, y eso es lo que hacen, de hecho, Gladys, la mayoría de las personas que están siendo acusadas por delitos federales graves en la Corte de Distrito Sur, que no tienen la posibilidad de acceder a sus fondos. ¿Por qué a él le bloquean y a Cilia Flores no? Esa es una pregunta importante. Yo la verdad, por eso creo, Gladys, que a mí me cuesta mucho simplemente basarme en la afirmación que hace el abogado. Recuerda que todo esto lo estamos, digamos, interpretando del escrito que formula el abogado, que además es el abogado Pola, que es el abogado de Maduro, no es el abogado de Flores. Y si bien él afirma que es su entender, que en el caso de Silvia eso no ha ocurrido, que en el caso de Silvia sí hubo una autorización, técnicamente no es el abogado de Silvia Flores. Habrá que ver si efectivamente eso ocurrió, o si en el caso de ella hubo, también se revirtió esa decisión o no. En todo caso, ¿qué va a decir la defensa de Silvia, que hasta este momento no se ha pronunciado? Y qué va a decir el juez. Hasta que yo no vea eso, yo no puedo afirmar que en el caso de Silvia definitivamente eso se ha autorizado, aunque es lo que ha afirmado Barry Pollack. Sí, y de hecho también aquí hay un dato interesante que podríamos sumar a tu análisis, ¿no? Cilia Flores sería la estratega de la organización criminal junto a Maduro según el Departamento de Justicia. Pues aparece en un documento del Departamento de Justicia y podría enfrentar también cargos que la condenan a cadena perpetua en caso de no colaborar, además con el sistema. Entonces, dentro de ese marco, todavía con más razón, por supuesto, no tendría sentido que se lo bloqueen a él, no se lo bloqueen a ella, además que los dos van por cuenta individual porque no los reconocen como presidente ni primera dama en este caso de Venezuela. Para la mayoría de las personas, además, un gobierno de facto, pero en fin, para Estados Unidos no es, y ese es parte también del punto, ¿no? El punto de donde se quiere agarrar justamente la defensa. Y todo, como bien dices tú, al final terminan ellos hilando. Sí, la única duda que me puede surgir desde el punto de vista jurídico, porque efectivamente, como tú dices, Gladys, en el caso de Silvia Flores, ella estaba acusada por 3 delitos federales. En el caso de Maduro son por 4 delitos federales. Pero eso no hace su situación menos grave. Ujú. Técnicamente sí, tiene un delito menos, pero los delitos que ella está enfrentando efectivamente pueden acarrear también cadena perpetua. Son delitos graves. Y está, bueno, plenamente identificada en el escrito acusatorio, no solamente con respecto a lo que tú acabas de comentar, sino con respecto a otros hechos sumamente graves, a decir, lo que ha presentado la Fiscalía en esa acusación que fue aprobada por un gran jurado. Y su cargo, su investidura alegada, que es la Ujú. de primera dama, según lo que alegan los abogados, se deriva de la condición de presidente de Maduro. Y si la condición de presidente de Maduro no es reconocida en los Estados Unidos, de ello se deriva que su condición de primera dama tampoco es reconocida por los Estados Unidos por una interpretación absolutamente lógica. La única duda que pudiera surgir ahí es que no perdamos de vista que ella también ha ejercido el cargo de miembro del Poder Legislativo, ¿no? De la Asamblea Nacional, que ha sido un órgano que tampoco fue reconocido por el gobierno estadounidense en su momento, ¿no? Entonces, es posible que de pronto allí haya habido otro tipo de formulación de argumentos para los efectos de requerir algún tipo de acceso a fondos, pero nuevamente, Gladys, es un razonamiento que se cae por la misma lógica que expliqué al inicio, Criminal. porque al final del día esto no es un juicio contra organismos públicos, contra el Estado venezolano o contra actos oficiales. Me queda una duda, si el juez, ya notificado además con este documento, ¿no? Decide que no, que definitivamente esos fondos no se pueden utilizar, está de acuerdo con el Departamento del Tesoro y con la FARC, etcétera, ¿la defensa de Maduro podría ir a la Corte Suprema? Es difícil por una incidencia procesal de esta manera. Lo primero que debería ocurrir en caso de que sea admisible un recurso de apelación sería ir a segunda instancia, que en este caso es la Corte de Apelaciones, ¿sí? Pero por la naturaleza de la incidencia procesal, efectivamente pudieran ellos argumentar que se trata de una moción que afecta la nulidad del proceso, alegando que esto conllevaría la nulidad de todo el proceso por violación del derecho a la defensa, y en esos términos pudieran plantear una apelación efectivamente ante la Corte de Apelación. Pero difícilmente Claro. un caso de esta naturaleza, Gladys, va a llegar a Corte Suprema porque tendrías que esperar que Corte de Apelaciones se pronuncie y luego intentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema que escucha el 1% de los casos que se presentan, porque es una Corte que está muy ocupada y muy probablemente este tipo de incidencia procesal no va a ser escuchada por la Corte si es que pudiese incluso ser admisible un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, pero todavía estamos lejos de eso. Pero entonces, en definitiva, de que el 26 toca esperar a ver cómo se pronuncia el juez, qué responde la defensa y ver si se suspende o no esa audiencia del 26, si se sigue postergando, con lo cual, bueno, obviamente el más perjudicado es Maduro, ¿no? Y también no sé qué pasaría con el caso de Cilia Flores, si se mantiene al margen igual. Eso me gustaría también precisarlo contigo, pero él está en una cárcel en Nueva York y no precisamente en unas condiciones que le encanten. Entonces, ¿eso podría ser así por mucho tiempo más? Sí, cada día que transcurre en perjuicio de la persona que se encuentra privada de libertad, porque es un día más en la cárcel, ¿no? Aquí los abogados siempre tratan, yo he advertido también, Gladys, que cuando los abogados saben que se enfrentan a un caso complejo, cuando los abogados saben que frente a sí tienen un caso digamos, tiene un acervo probatorio complejo, largo, difícil de poder estudiar y analizar por el volumen de pruebas que puede haber del lado de la fiscalía, a veces intentan este tipo de acciones también para ganar tiempo, ¿no? Mm. Pero como tú dices, es un arma de doble filo porque ganar tiempo para poder preparar la defensa significa, digamos, más tiempo que las personas acusadas se encuentran detenidas o privadas de libertad en una cárcel, además en condiciones muy complejas como es la cárcel del NBC de Brooklyn. Entonces, yo creo que cualquier escenario que ellos estén Contemplando. planteando es negativo, es mal o es peor, ¿sabes? No hay una forma en la que yo te pueda advertir algo positivo de todo esto, porque además, Gladys, para mí es muy claro que más allá de lo que incluso en el escenario en que la OFAC efectivamente se haya negado y que el juez en este caso analice los detalles de esa negativa, la OFAC además, Gladys, tiene potestades discrecionales muy importantes que le ha dado el Poder Legislativo.
y el juez debe también ser respetuoso de las decisiones que la FAC toma. Entonces, es muy difícil anticipar una decisión Interesante. diferente del juez, ¿sabes? Interesante, ¿ah? Porque además, bueno, la fiscalía había pedido el 26 también para poder preparar todas esas pruebas que tiene, que en teoría son abundantes. Me imagino que al igual que la defensa también dando chance de poder seguir sumando otras cosas, porque vaya que vienen ocurriendo otras cosas, que deben tener ya desde hace mucho tiempo, desde investigadas hasta reposando en un expediente. Pero igual lo que pasa en paralelo en México, lo que salió con la famosa cédula del Capo, ¿no? Una cédula venezolana que no, se había asignado en el 2013, y así un largo etcétera de cosas dentro de ese marco de narcoterrorismo que pueden comprometer aún más. Y con una sola prueba entiendo que ya estaría condenado. Entonces la pregunta es, en el caso de la fiscalía, ¿cuál puede ser la posición de aquí en adelante? ¿Por qué le interesa a la fiscalía? Sí, yo creo que la Fiscalía, Gladys, en este momento, el interés que tiene es poder ir sellando o desclasificando las pruebas que ellos tengan en su acervo probatorio de una manera progresiva. La Fiscalía normalmente en estos casos tan complejos, en donde hay pruebas de diferentes organismos de seguridad, DEA, FBI, policías estatales, policías extranjeras, fiscalías de otros países, testigos, decenas de testigos, pruebas videográficas, pruebas fotográficas, pruebas documentales, por supuesto. La Fiscalía normalmente, Gladys, va a ir sellando, desclasificando o entregando este listado de pruebas a la defensa de Maduro de Siria, como lo exige la ley, ya lo exige el juez, de hecho. Es un proceso progresivo en el que busca preservar las mejores pruebas de forma estratégica, ¿no? En el tiempo, para Ya. no dar toda la información de una sola vez, tanto por razones de tiempo, porque realmente es materialmente imposible dar todas las pruebas en corto plazo, porque son muchísimas y es complejo el proceso de las cadenas de custodia para ir revelando cada uno de esos elementos de prueba, pero además también por razones estratégicas, ¿no? Entonces, yo creo que la Fiscalía en estos momentos se toma con calma el proceso porque entiende que al final del día pues tiene un acervo probatorio y que lo van a ir ofreciendo a las partes en Claro, la medida en que vaya evolucionando el proceso y preparando claro. mejor también su Su fase a argumento. juicio. Ujú. Claro, lógico. El tiempo ahorita le favorece a la fiscalía. Perjudica a Maduro, la defensa, ¿hasta qué punto, no? De dónde tiene que, para agarrarse realmente hasta puede considerarse que puede ser estratégico para la defensa para preparar algo mejor, porque quizás hasta ni lo tienen, sobre todo de acuerdo al sistema estadounidense, donde el Poder Ejecutivo, pues sencillamente tiene la potestad de decidir si, primero, si reconoce o no que es un gobierno legítimo. Eso por un lado ya es un punto en contra, y ahora también con esto de los fondos públicos que pretenden para pagar la defensa, ¿no? Lo que es el bloqueo de la FAC. Interesante todo esto, porque sin duda hay que verlo con alguien como tú, que nos permita entender mejor, poner mejor en contexto. Esto es un proceso que puede tomar mucho tiempo, pero cada elemento va dando señales, ¿no? Cada hecho que además se vuelve noticia, como este de abogado que piden a Estados Unidos investigar a Maduro por tortura y que podría enfrentar cadena perpetua. Esto para ir cerrando, y hasta qué punto lo que vive en paralelo el Pollo Carvajal también, que sabes, puede cambiar, ¿no? Porque está en un punto también máximo donde se decide responsabilidad, culpabilidad, y que tanto podría él, pues, negociar y rebajar pena. Sí, en el caso del pollo, Gladys, él tenía audiencia fijada para el mes de febrero y esa audiencia estaba fijada para escuchar sentencia condenatoria, porque ya el pollo se declaró culpable el año pasado. Y esa audiencia para escuchar sentencia ha sido diferida en varias oportunidades. Se esperaba tras el último diferimiento que se llevara a cabo en febrero y se Ujú. volvió a diferir. Y ese diferimiento se dio para abril, el 19 de abril, no te puedo mentir, el 16 de abril se fijó la Ya. audiencia para el 16 de abril. Y es interesante porque fíjate que se ha venido difiriendo justamente en el curso en que también Maduro fue detenido y luego esta última audiencia que se tenía prevista para finales de febrero se vuelve a diferir para después de la audiencia de Maduro, ¿no? Entonces, Ujú. es muy elocuente cuando uno ve las fechas y los cruces entre los dos casos, que aquí lo que probablemente está ocurriendo es que el Pollo Carvajal estaría ofreciendo cooperar y la Fiscalía está trabajando en un Para eso. proceso para verificar cuán útil es esa cooperación a los efectos del caso de Maduro. Son presunciones porque en definitiva por ahí se ha dicho que ya esto consta, pero realmente, Gladys, estos son procesos que se manejan de forma clasificada en este momento del proceso, pero uno puede presumir porque no hay ninguna otra razón. Es muy difícil justificar desde el punto de vista técnico que una sentencia condenatoria se haya retrasado por meses cuando el Pollo Carvajal se declaró culpable Vamos. en julio del año pasado, ¿no? Entonces es muy probable que lo que esté ocurriendo es que está cooperando y que la Fiscalía también está aprovechando este tiempo para analizar cuán útil es esa cooperación para el caso de Mauro y Flores. Veremos. Y esto de los abogados que piden también la investigación en contra de Maduro por torturas, que podría, en caso tal de que eso prosperara, pues significar también cadena perpetua, ¿no? Mira, Pero ¿hasta qué punto? sí, hay casos que están dándose en paralelo, Gladys, que tienen bastante tiempo, ¿no? Digamos, desearía revisar con detalle porque son casos complejos. Hay casos incluso, Gladys, que pueden, aunque la entidad del delito pueda sonar pues como tortura o como crímenes graves, hay casos que se han ventilado en otras cortes federales en los Estados Unidos por razones civiles y no penales, por compensaciones, por ejemplo, de víctimas que han sufrido prisión en Venezuela y que han requerido compensación por los daños que habrían sufrido. Y esos son procesos que tienen, digamos, una característica civil y no penal. Y Mm. sí hay otros casos penales, por ejemplo, que tienen que ver con delitos económicos, como es los casos que se han llevado en el Distrito Sur de Florida, en el que no está Maduro acusado formalmente, pero en donde hay varios ex altos funcionarios del gobierno venezolano acusados y sentenciados en varios casos, que probablemente han accedido también a acuerdos para cooperar, para reducir su sentencia y que pueden devenir en una posible acusación contra Maduro y contra Flores en específico también, ¿no? Bueno, ya te dejamos por hoy, pero te seguiremos más adelante consultando. Sé que siempre estás muy ocupada, más dando entrevista a medios y a otros colegas, pero igual para cerrar algún comentario, ya lo que no hayamos hablado, que quieras destacar dentro de lo que hasta ahora has revisado, analizado de este proceso judicial. No, yo creo, Blay, que para el público, porque hago esto digamos, con mucha disciplina para tratar también de mantener informada a la gente, porque sé que toda Venezuela tiene mucho interés en este proceso. Alguien me preguntaba en estos días, ¿cuál es la intención? Y yo digo, bueno, la verdad la intención es esa, ¿no? Es que la gente esté enterada, sé que esto tiene es de mucho interés para los venezolanos, pero que la gente entienda, Gladys, en este momento, que muchas de las cosas que están ocurriendo ocurren para la opinión pública, no para el tribunal. Hay Ah, muchos correcto. recursos que los abogados están formulando que tienen poco asidero legal
para obtener una decisión favorable en la Corte, pero que pueden tener un impacto en la opinión pública, no solamente venezolana, porque probablemente en la opinión pública venezolana está muy clara de la situación. Si dudo que un venezolano esté de acuerdo con que se paguen cientos de miles de dólares a unos abogados súper costosos del dinero de los venezolanos, pero para la opinión pública estadounidense. Entonces yo creo que muchas de estas acciones, que están acompañadas de un eco mediático importante, también en los Estados Unidos, porque esto está siendo cubierto por medios muy importantes en los Estados Unidos, yo creo que muchas de esas acciones tienen un interés de generar una opinión en la opinión pública, y creo que estas cosas van a seguir ocurriendo, la gente tiene que estar preparada, porque creo que es la visión estratégica que está detrás de los abogados haciendo estas acciones, porque desde el punto de vista legal uno puede anticipar todo esto, es decir, qué abogado en estas condiciones puede asumir que la OFAC va a autorizar la liberación de los fondos en un caso de esta naturaleza. Es difícil, ¿sabes? Que puedas tú anticipar esto, o el tema de la inmunidad, qué abogado puede anticipar que, teniendo muy claro que el Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos es el que reconoce el gobierno extranjero, va a cambiar ahora la doctrina procesal y la jurisprudencia en este caso, y van a decir que no, que aunque el presidente de los Estados Unidos diga que Maduro no es legítimo, ahora sí va a ser un juez el que tiene la oportunidad de cambiar eso. Es decir, son acciones que tú desde el punto de vista legal puedes anticipar con facilidad, si sabes y conoces el derecho y la jurisprudencia estadounidense, pero que de pronto la opinión pública no. Y creo que allí es donde van destinadas estas acciones, como para tratar de disuadir a la opinión pública, tomando en cuenta que si esto eventualmente avanza a fase de juicio, va a haber un jurado, ¿sí? Que va a tener que decidir sobre la veracidad de los hechos. Y ese jurado también, digamos, los abogados precisan seguramente intentar sensibilizar sobre las supuestas violaciones alrededor de este caso, según lo que alegan ellos, ¿no? Entiendo, sí, entiendo. Puede ser, si parte de esa estrategia, esa jugada más de una defensa tan hábil y que cuesta tanto. ¿Tú tienes idea de los horarios, por cierto, más o menos de ese equipo? Bueno, no, yo siempre digo aquí con esta disputa, sería interesante que los propios abogados, bueno, revelen la información, ¿no? De cuáles son esos acuerdos que ellos tienen de horario. Pero en todo caso, el estándar de un costo de honorario de un abogado de esta categoría en el Distrito Sur de Nueva York ronda $1,000 la hora, en el caso del abogado titular, y en una banda que va entre 1,000 a $500, dependiendo de los miembros del equipo de trabajo que se involucren en el caso, porque normalmente Mm, en estas firmas hay abogados juniors, hay abogados seniors, hay abogados, hay paralegales, hay mm, asistentes, ¿no? Y cada uno de ellos cobra en función de su nivel profesional, y esas horas van entre $400 a $500 mínimo por hora, a $1,000 por hora, y uno hace la estimación, Gladys, por debajo, ¿sabes? Un abogado titular que puede estar cobrando Barry Pollack en esa banda, y que pueda estar dedicando sus horas útiles a un caso como este, esa factura debe ya por el orden de los más de 100, $200,000 de forma muy fácil, ¿sí? Porque claro. tienes que calcular más o menos unas 160 horas al mes como mínimo, un caso de esta envergadura. Y si vas multiplicando allí, ya casi son 2 meses, y vas sumando allí no solo la defensa de Maduro, sino la defensa de Siria, pues esa factura debe estar ya bien abultada. Bueno, que van a ver entonces, si no la pueden pagar, entonces que acepten ese ofrecimiento del sistema de un defensor público. Gracias por haber este oficio, le llaman, ¿no? Sí, Gracias. Ajá. Y de verdad que, bueno, te agradezco mucho porque nos pone en contexto, y esto es necesario porque es un tema que despierta mucho interés, me incluyo. Todos queremos saber qué pasa, ¿no? No son cualquiera, estamos hablando además de dos cabezas del régimen venezolano. Todavía faltarían otras que están también buscadas, incluso hasta con precio sobre su persona, pero por lo pronto es ese caso y entender a ver cómo va, porque como siempre la política termina siendo esta, ¿no? Muchas veces en las decisiones, sí. acciones judiciales, hay que estar alerta, atentos y siguiéndolo con personas como tú. Muchas gracias, Gladys. Bueno, saludos a todos que nos están viendo y escuchando hasta ahora. Gracias por tu Sí. tiempo también. No, el tuyo, gracias. Cuídate mucho y a ustedes también feliz noche. Lo voy a dejar en el feed y bueno, seguimos informando sobre todas aquellas cosas que sé son de interés para, en este caso, la audiencia venezolana. Cuídense mucho. Bendiciones infinitas. Chao, chao.